imaginaría más que producida la partida del inolvidable Pedro Infante, aquel aciago lunes 15 de abril del 57 en Mérida, Yucatán, de su velatorio en casa ubicada en la avenida Aviadores, que el cantante y actor poseía esa casa en dicha ciudad donde había fijado residencia, y del posterior traslado de sus restos mortales a bordo de un avión Douglas DC a la Ciudad de México para ser enterrados en la sección Capillas, fila 26, fosa 54 del Panteón Jardín, el miércoles 17 después de ser velado durante casi 22 horas en el Teatro Jorge Negrete de Landa, en donde con participación masiva del pueblo sus compañeros de arte les rindieron un sentido y justo homenaje. A partir de entonces se empezaría a tejer una serie de historias tendientes a sembrar la duda en torno a su deceso, así que te invitamos a que veas el siguiente video y saques tus propias conclusiones de qué fue lo que pasó realmente con Pedro Infantes. Video inédito, así que siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Cada día somos más y por supuesto tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. La partida de Pedro Infante, como se sabe, ocurrió cuando el tetramotor marca Consolidated Vultec B4J, modelo Libertador, matrícula XAQUN o KUN, de Tamsa, se estrellara en la calle 87, en una casa asignada con el número 489 en Mérida, y según el certificado de defunción emitido por el doctor Delio Aguilar Vázquez, el Diario de Yucatán de la ciudad de Mérida, a través de una edición especial, había sido el primer informativo periodístico mexicano en divulgar la noticia sobre el fatal accidente. Con lujo de detalles narró los pormenores del mismo, consignando en sus páginas impactantes fotos del accidente y sus estragos, así como declaraciones de varios de los testigos presenciales que construyeron verdaderas primicias para sus lectores. Igualmente, otros medios periodísticos de esa fecha, con la premura que la ocasión demandaba, se encargaron de llevar las primeras noticias casi de inmediato a sus radioescuchas, televidentes y locutores. Los reporteros, locutores, camarógrafos, fotógrafos y enviados especiales de los diversos medios de comunicación de toda la República Mexicana se trasladaron de urgencia al lugar de los hechos en la Ciudad Blanca, utilizando todos los medios posibles de locomoción a su alcance para cubrir los pormenores del fatídico accidente en que perdiera, o más bien partiera de este mundo, Pedro Infante Cruz y sus dos acompañantes de vuelo, el capitán y piloto Víctor Manuel Vidal Lorca y el mecánico auxiliar de vuelo también, Marcial Bautista Escárraga, así como los incidentes posteriores. Mientras tanto, desde las redacciones de los medios informativos de todo el mundo empezaron a demandar a sus pares mexicanos la mayor información posible sobre el incidente. Claro, porque Pedro Infante no solo era mexicano, sino que sus canciones eran de todo el mundo, y Latinoamérica estaba también en la zozobra debido a la importancia que tenía Pedro Infante en ese tiempo. A la confirmación de la partida del ídolo siguió un estado de estupor e incredulidad entre la gente sencilla del pueblo, como lo somos todos, entre los que cantaban sus más leales seguidores, que no alcanzaban hasta ese momento a digerir la infeliz noticia y mucho menos a descifrar la magnitud de las consecuencias del accidente para la familia del cantante y actor, así como para el propio pueblo que lo quería mucho. Entre tanto, el escenario del accidente lucía sombrío, lúgubre, tétrico, tenebroso. El paisaje era desgarrador. La gente lugareña se encontraba abatida, consternada, compungida, incrédula como era. No podía creer en lo que había acontecido, y menos que a resultas del catastrófico accidente, el más notable de sus vecinos haya perecido de forma así, tan abrupta,
tan aturdidoramente incomprensible. Y es que para ellos, sus vecinos de esa época, según los relatos, Pedro Infante, el cantante y actor más querido y amado por el pueblo mexicano y de Latinoamérica, había sido uno de los vecinos más importantes y a la vez el más sencillo y humilde, cosa que a los artistas hoy en día les falta mucho. Su reconocido altruismo y desprendimiento, así como su modestia, sencillez y humildad, sensibilidad, solidaridad y carisma habían logrado conquistar los corazones de toda esa buena gente, quienes lo trataban con mucho respeto y cariño, y él les correspondía. Los visitantes, cuando arribaron a la ciudad de Mérida, se encontraron con un espectáculo anómalo. Sus pobladores mostraban en sus rostros y en sus acciones estados de incredulidad y desasosiego. Mérida era una ciudad donde sus pobladores arrastraban su dolor y su quebranto por el infausto episodio. Esa gente no sería más la gente alegre y dicharachera que conocieron quienes arribaban a la ciudad en visitas anteriores. La partida del ídolo de Pedro Infante los había marcado para siempre, con tinta indeleble en sus mentes y en sus corazones. En la capital de la nación, las manifestaciones de dolor también alcanzaron dimensiones de tragedia. Por doquier, las lamentaciones de la gente se hacían gemidos y alaridos de desesperación y terror que amenazaban con llegar con mucha rabia y romper la tranquilidad. La gente, entre trémula y nerviosa, corría de un lado para otro cuando los restos de Infante llegaron al Aeropuerto Internacional de México. Por sus inmediaciones, un gran tumulto de gente acongojada había instalado a ambos lados de la calle carpas para ver su traslado a bordo de una carroza. Sus compañeros de arte, representantes de la casta política y del sector financiero, así como grandes personalidades de la sociedad, como un justo homenaje póstumo al gran artista y mejor compañero, hicieron sucesivas guardias de honor ante la capilla ardiente. La primera guardia de honor la conformaron nada más y nada menos que Mario Moreno Cantinflas, José Elías Moreno, Arturo Soto Rangel, Miguel Manzano y Ángel y José Infante. Interminables caravanas de dolidos admiradores del ídolo desfilaron ante sus restos. Este desfile se dio durante horas y no había Nadie sabía cuándo acabaría. Las horas iban pasando y la cola no parecía avanzar, pues su número no disminuía. Muchos no pudieron despedirse de su ídolo, pues llegaron a una hora tarde. Arguyeron que Pedro Infante, antes del vuelo de Mérida a México, había sido suplantado por otra persona. Esto quiere decir que para ellos, quien aparece de espalda en lo que se dice es la última fotografía que se le tomó cuando se dirige al fatídico avión, no era él. Esa es una teoría conspirativa. Así como de la misma manera niegan que la voz que escuchó Carmen León, operadora de radio de TAMSA, haya sido la de Infante cuando anuncia que están listos para despegar. Tanto escritores y profesores universitarios coinciden. Eso vendría a ser una aberración contra la memoria del refulgente astro del cine y la canción, ya que conociendo cómo era Pedro Infante, es improbable que hubiera accedido a ser suplantado por otra persona, a sabiendas que para salvar su vida 3 seres inocentes perderían las suyas con consecuencias catastróficas para sus familias.
Además, esta acción no hubiera podido hallar justificación ante el pueblo que tanto lo amaba y lo había llorado. Eso era algo con lo que él no hubiera estado de acuerdo jamás. De hecho, no lo hubiera considerado ni siquiera como una posibilidad. Finalizaban esta historia manifestando que fue confinado en una isla en las Islas Marías, de donde se dice que es imposible fugarse. Claro, era una simple teoría. Con el paso del tiempo, variaron las historias, en que ya no decían que había producido una suplantación, sino que Pedro saltó del avión antes de que éste impactara el suelo y se produjera la explosión, que cayó sobre una plantación de naranjos y estos amortiguaron su caída, y que debido a su fuerte complexión atlética logró sobrevivir al impacto. Que muchas personas que apreciaron el accidente testificaron que vieron a Infante asomarse por la ventanilla del avión antes de que éste se estrellara. Esta historia es mucho más falsa que la anterior. Solo son pompas de jabón que no resisten el ligero soplo del viento, que viene a ser la verdad, porque a la velocidad que traía el avión no habría podido abrir la puerta para saltar, y por la misma velocidad de la aeronave no hay forma de que quedara ileso y menos de que sobreviviera. En fin, la teoría final es que dice que los tipos que le iban a hacer daño lo rescataron del sembrío de naranjos y lo trasladaron antes y después de recibir atención médica a la selva del estado de Oaxaca, en donde lo mantuvieron secuestrado por 26 años. La forma como logró escapar de su encierro y quién o quiénes lo ayudaron en esa empresa y las condiciones en que vivió su cautiverio, nadie la sabe. Bueno, es una simple teoría. Manifiestan que todo este complot nace como consecuencia del romance que sostuvo Pedro Infante con la actriz Francesca Cristín Martel, a quien supuestamente embarazó y de quien dicen que fue amante del político Miguel Alemán Valdés, quien ejerció nada más y nada menos que la presidencia de México desde el 1 de diciembre del 46 hasta el 30 de noviembre del 52, y de su hijo Miguel Alemán Velasco. Cristín Martel llegó a México en el año 1954, después de resultar elegida Miss Universo en el año 1953, lo que haría que la partida de Infante una cuestión de Estado, y en el supuesto de que haya existido un problema de faldas, esta habría sido un problema netamente personal y no institucional, como para que se haya urdido un plan criminal desde la misma presidencia de la República contra el nacido en el puerto de Mazatlán. Como podrá apreciar, las fechas y los personajes no encuadran en esta historia, que no tiene pies ni cabeza y que es la más popular entre muchas personas, porque la partida de Infante de este mundo se produjo el 15 de abril del 57, cuando en México gobernaba Ruiz Cortines y no Alemán, pues ya su periodo había pasado. En la película Viva el Chubasco, producida por Antonio Aguilar y rodada en el 83, contando en los estelares con el mismo Antonio y el Piporro, encontramos a un Antonio Pedro actuando como extra, el policía más chaparro, y vemos que no existe mayor parecido físico con Pedro, lo que nos lleva a presumir que para alcanzar cierto parecido con el sinaloense más adelante tuvo que haber pasado necesariamente por el quirófano. Otra cosa que llama poderosamente la atención y resulta imposible soslayar: a Antonio Pedro, el supuesto Pedro Infante, se le ve mucho más joven que a estos dos connotados actores y cantantes. También es necesario manifestar y mencionar que las imágenes de Antonio Pedro nos muestran a un hombre que tiene abundante cabello, mientras que el ídolo de México en sus últimos años de vida mostraba un pronunciado y progresiva calvicie, para demostrar que efectivamente él era Pedro Infante. En esta parte de la historia sucedió todo lo contrario. La familia de Pedro Infante le exigió que se realizara una prueba de ADN a fin de determinar con el misterio, pero fue Antonio Pedro quien no quiso realizarse la prueba. Esta negativa podría tomarse como una aceptación táctica
de que él no era Pedro Infante Cruz. Se han tejido muchas historias para tratar de demostrar que él era Pedro Infante. Podemos citar como una de ellas la que tiene como protagonista a Mario Moreno Cantinflas, de quien dicen le habría proporcionado asilo, esa es la teoría, y protección en su rancho. Claro, por supuesto, esta versión nunca fue admitida por el extraordinario comediante. Han presentado infinidad de veces fotos de Pedro y Antonio Pedro juntos, tratando de demostrar el gran parecido físico que existe entre ambos personajes. Y como dice Jesús Amezcua Castillo, palabra autorizada en el tema, él dijo: el parecido físico que pudiera existir entre dos o más personas no constituye prueba concluyente e irrefutable como para aceptarse como verdad que estos individuos que tengan cierto parecido físico necesariamente sean familia. Sobre las razones que tuvo para cambiarse el nombre José Antonio Hurtado Borjón, manifiesta que fue una cuestión fortuita. Tuvo que asumir una identidad que le permitía tramitar y obtener el pasaporte que le serviría a su vez para conseguir el permiso laboral correspondiente. Y la señora María del Carmen Montserrat Gómez Courrech, esposa de Antonio Pedro, reconoce que su esposo no era más que un imitador de Pedro Infante. Y fue un imitador que contó con mucho tiempo para aprender de memoria los ademanes que el ídolo irrepetible solía hacer. Muchos dicen que cuando llega el éxito viene acompañado de polémica y escándalos, y tras el rotundo éxito logrado con la película Coco de Disney, Pixar, donde tocar el tema del Día de los Fallecidos causó polémica, pero sin embargo es Pedro Infante quien desató una polémica aún mayor en la cinta más vista en Latinoamérica. Fue la hija del intérprete, Lupita Infante, quien confesó que la aparición de su padre en la cinta no contaba con la autorización de la familia, quien conmemoró 100 años de su nacimiento hace algunos años. Y aunque confesó que no vio la película, se sintió confundida tras ver que el personaje de Ernesto de la Cruz cuenta con las mismas características físicas de su padre. Supuestamente, en la historia, el verdadero Pedro Infante solo aparece en una escena junto al esqueleto de Jorge Negrete, pues la única que aparece con nombre y apellidos es Frida Kahlo. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, y una vez más les damos gracias por preferirnos. Siempre 007 Ernie Videos, trayéndole todo lo que ustedes quieren saber. Desconocidos, cosas raras y todo lo que pasó en la historia. Todo y lo que podría pasar se lo presentamos aquí en 007 Ernie Videos. Y gracias una vez más por preferirnos. Cada día somos más, y recuerda que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.